tenemos en cualquier momento a Rodrigo Mendieta ya tenemos, ¿no? Para comentar un poco sobre la situación económica que está atravesando el país y que pone en evidencia algunas inquietudes. No sé si ya me está escuchando Rodrigo. Buenos días. Sí, muy buenos días, Clever. Muchísimas gracias por la entrevista, la invitación. Un saludo a quienes nos siguen y aquí a las órdenes, Clever, para conversar con usted. Bueno, como inquietud, no sé si ya podemos hablar de datos, de resultados, una vez que entró en vigencia el mes anterior el incremento de 3 puntos en el impuesto al valor agregado, si es que esto podría ser ya motivo de un comentario. Rodrigo, comencemos por allí. Bueno, primero hay que dividir en dos, diríamos así, pues, en dos capítulos el efecto del IVA. Por un lado, en la recaudación fiscal y por otro lado, en general, en la economía ecuatoriana, que la variable que se tiene que observar ahí es la inflación. En el caso de la recaudación fiscal, todavía tenemos que esperar, estimado Clever, porque recordemos que los datos que tenemos sobre recaudación fiscal para el mes de abril están basados en las ventas que se dieron en el mes de marzo, entonces que todavía no estaba en vigencia el aumento del IVA. Entonces hay que esperar para ver qué es lo que sucede en mayo en términos de recaudación fiscal con las cifras que tengamos para el mes de abril. Sin embargo, según lo que ha reportado el Servicio de Rentas Internas, para el mes de abril se habría registrado un aumento en recaudación de IVA de aproximadamente 58 millones de dólares, pero que, repito, esto no responde al aumento del IVA todavía, sino más bien a una, digamos así, pues, inercia económica que estaría mostrando cierto incremento en ventas en lo que tiene que ver con el mes de marzo anterior. Ahora, en el tema de la inflación, también lo que estamos observando, ya con datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, es que la inflación del mes de abril estaría llegando a 1,27%, que quizás podemos redondearlo al 1,30% o 1,3% para poder ser más específico con lo que quiero decir, cuando en el mes de marzo y asimismo en otros meses de abriles, digamos así, de años anteriores, uno ve que la inflación estaría alrededor del 0,3%. ¿Eso qué quiere decir, Clever? Que estaríamos viendo que en abril el impacto, digamos, o lo que estaría pasando con inflación, es que tendríamos un aumento de un punto porcentual sobre lo que normalmente pudiera haber pasado. Entonces, ese punto porcentual de inflación que estaría generando un efecto, diríamos así, no tan profundo en términos de aumento de precio, podría deberse al aumento del IVA. ¿Y por qué razón digo que podría deberse al aumento del IVA? Porque también durante este mes de abril nosotros hemos tenido, digamos así, la conjunción de otros dos fenómenos importantes en la economía ecuatoriana que pudieron o que pueden estar también afectando a ese aumento de precios, que tiene que ver básicamente con que recordemos que estamos nosotros pasando por un proceso de desaceleración económica con un crecimiento muy pobre para el año 2024 que se estima alrededor del 0,1%. Entonces esto, ¿no es cierto?, lo que pudo venir a hacer es que las empresas estén asumiendo el aumento del impuesto y obviamente no trasladando los precios al consumidor final. Primer elemento que es muy importante tener en cuenta, Claire. Y segundo elemento que desde mi punto de vista también es importante, es que los apagones que tuvimos que sufrir durante el mes, digamos así, pues de abril, ¿no es cierto?, que estuvieron, digamos, en algunos días y en algunas semanas con apagones que casi paralizaron ciertas actividades económicas, si bien pueden decirse desde la economía que esto pudo haber restringido la oferta, pero desde mi punto de vista creo que más afectó la demanda. ¿Por qué razón? Porque claro, las personas se paralizaron en consumo, no pudieron salir, recordemos que inclusive hubo, ¿no es cierto?, un feriado energético, por decirlo de alguna manera, y entonces esto lo que hizo es restringir la demanda y, por lo tanto, esto coadyuvó a que los precios no subiesen lo que de pronto pudieron haberlo hecho si es que tuviésemos condiciones normales con el solo aumento del IVA del 12 al 15%. Entonces, hubo una confusión
desde mi punto de vista, Clever, de elementos que lo que nos están llevando a ver es que el aumento en los precios en el mes de abril, digamos así, fue de un 1% sobre lo normal, y lo cual implica que la afectación en la economía ecuatoriana no haya sido, digamos así, la que se preveía con mayor medida con el aumento del IVA. Oiga, Rodrigo, ¿cuánto puede, porque es evidente cuando uno asiste al mercado, hace una compra o hace algún tipo de adquisición, si se ha generado un proceso de especulación, ¿puede haber esto afectado ese incremento que usted manifiesta, en este caso en inflación? Sí, la especulación es otro elemento, Clever, que usted bien lo trae a colación. Sin embargo, se sumarían a todos los demás, unos que hacen que los precios suban y otros que evitan que los precios suban, como yo me he referido. Por un lado, tema de los apagones, y por otro lado también esta depresión de la economía, que lo que está haciendo es que las empresas, al verse que no venden, encima no van a aumentar los precios, sino más bien a internalizar el tema del IVA, que eso es lo que se ha sostenido. Y esto al final del día lo que nos lleva a ver es esta inflación o este aumento en los precios, digamos así, pues menor a la que pudo haber sido. Entonces, la especulación pudo haber sumado al tema de este 1% adicional en el tema inflacionario. Tendremos que esperar, Clever, al mes de mayo, digamos, cuando tengamos la información de mayo, que sería en el mes de junio, para quizás tener ciertas conclusiones mucho más elaboradas, y sobre todo también esperar que los precios se hayan ajustado. Ojo con eso es muy importante. La inflación, por definición, es el aumento general de los precios, es decir, de toda la economía. Entonces, si hay bienes y servicios que están aumentando y otros no, entonces lo que vamos a ver es este ajuste que se ha dado en el mes de abril, digamos así, un ajuste pequeño. Se podría tener otro ajuste en el mes de mayo, habría que esperar los datos, pero después ya la economía ecuatoriana, o más bien la inflación de la economía ecuatoriana, entrará en un ritmo normal, que lo que hemos observado desde, digamos así, pues cuando la economía se ajusta o se ajustara luego de la dolarización, entonces tenemos inflaciones muy pequeñas que bordean alrededor del 2% anual. Ahora hay un tema que muy poco se habla, Rodrigo, y quiero escucharle a usted. Se habla mucho que el lavado de dinero, el lavado de activos que está inmerso en el sistema financiero nacional puede tener también una incidencia para que no se disparen los precios o no se dispare la inflación. ¿Qué piensa usted? A ver, bueno, ahí más bien al contrario, porque si es que tuviésemos nosotros la inyección de dinero que no está registrada en la economía, es una economía sumergida como la que se conoce, por lo tanto también es muy difícil calcularla, porque justamente no tiene registros, pero más bien lo que esta inyección de dinero vendría a ser en la economía nacional y también en las economías locales, estimado Clever, es más bien a generar procesos inflacionarios, porque claro, está ingresando dinero que no se registra en la actividad económica normal, pero que a la final es un dinero exógeno, ¿no? Entonces, el momento que llega a un país o que llega a una localidad, lo que esto va a generar más bien efectos inflacionarios, y bien pueden ahí, ¿no es cierto?, nosotros llegar a calcular cuánto del porcentaje de inflación ecuatoriana, que repito, es muy pequeña, pues obviamente responde también a estos manejos inusuales de entrada de dinero. ¿Qué significaría el hecho de que definitivamente hay una inflación que no es muy alta? Usted habla posiblemente un punto como incidencia de este incremento, posiblemente de los 3 puntos, posiblemente es un punto. ¿Qué incidencia puede tener el hecho de que tenemos un país dolarizado, en donde también cuando uno revisa las cifras, el sistema financiero habla de que está solvente, que hay buena cantidad de depósitos? ¿Qué significa todo eso? Y la incidencia también que tiene el ingreso de dinero de los migrantes, que es una buena cifra. Bueno, primeramente, este aumento en el IVA inusual, como el que yo me he referido, que aunque es pequeño, pero como usted bien anota, Clever, en una economía dolarizada, ya de por sí cara, porque la economía ecuatoriana es economía cara, entonces vemos nosotros que se llega, por más poco que sea, llega a sumar a encarecer, digamos así, esta economía de por sí ya cara, ¿no? Entonces, en ese sentido,
vemos que la economía ecuatoriana va avanzando, lamentablemente, por más lento que sea, pero va avanzando a que tengamos precios de ciertos bienes y de ciertos servicios caros que generan más dificultad de acceder a los mismos, pero por otro lado, también tenemos problemas estructurales en el tema del empleo. Falta de empleo, falta de generación de empleo adecuado. Entonces, por lo tanto, esa descompensación a la final pasa factura. Pasa factura de varias maneras. Una de ellas es justamente el fenómeno migratorio de la economía ecuatoriana, que data de muchos años atrás, pero que el día de hoy estamos observando, o desde hace algunos años o meses, digamos, estamos observando que hay un aumento del fenómeno migratorio. Entonces, en ese sentido, ese aumento del fenómeno migratorio, ya con una cantidad, un acervo de migrantes laborales altos de la economía ecuatoriana, tanto en el país del norte como los Estados Unidos, cuanto en Europa, sobre todo en el tema de España, lo que nosotros vemos, ¿no es cierto?, es que esto en cambio se traduce a tener una cantidad de remesas que año tras año, estimado Clever, va marcando récord. En el año 2023 nosotros recibimos algo más de 5.700 millones de dólares de remesas de los migrantes ecuatorianos, muy por encima de los principales productos de exportación no petroleros y que representan definitivamente una cantidad de dinero que en el caso de las economías locales prácticamente se han vuelto un motor de esas economías. Entonces, las remesas también llegan, y hay un paréntesis, que esta inyección de dinero, ya si lo vemos solamente como tal, lo que está generando, o lo que también vendría a generar, nos dice la literatura, es también estos procesos inflacionarios. Pero claro, la economía ecuatoriana, al ser dolarizada, con todos estos elementos que hacen que la inflación pueda subir, pues no lo hace porque es un fenómeno monetario. Sin embargo, estos elementos también habría que considerar cuando vemos, ¿no es cierto?, este aumento de inflación. Definitivamente, en economía, Clever, hay varios elementos que pueden estar afectando a una variable, y lo que tenemos que tener claro es que hay que ir separando esos elementos, y eso es lo que estamos viendo ahora en el tema inflacionario en el caso ecuatoriano. Oiga, Rodrigo, ¿por qué el Ecuador, evidentemente, cuando uno ve el histórico del crecimiento inflacionario, las inflaciones acumuladas, la inflación anual, no crece pues a ritmos exagerados? Mire usted que incluso en Estados Unidos la inflación ha sido mucho más alta, sobre todo en el tema de alimentos. ¿A qué se debe eso? Básicamente porque el elemento fundamental, como hay muchos, pero el elemento fundamental de la inflación es el tema monetario, estimado Clever. Y quizás para ejemplificar lo que usted me está preguntando, les invito a pensar en la economía latinoamericana, no solamente ecuatoriana, de la década de los 80, de la década de los 90, en el caso del Ecuador, cuando teníamos moneda propia, en el caso de otros países como México, como Argentina, como Colombia, que lo que se hizo, ¿no es cierto?, ahí, estimado Clever, fue lo que se denominó la emisión inorgánica de dinero. ¿Eso qué significó? Que los bancos centrales de aquel entonces emitieron moneda, emitieron sucres, emitieron pesos en los diferentes países, sin que haya tenido esto un respaldo en lo que tiene que ver con actividad productiva. Porque la lógica es simple: si la actividad productiva está acelerada, si está creciendo, pues es lógico que necesite más dinero para poder mover esa actividad. Pero si la actividad económica no está creciendo, y más bien el aumento de la cantidad de dinero, como en ese entonces, respondió más bien a cálculos políticos, más bien a intereses de orden populista, porque se hicieron mucho gasto público, aumentaron los tamaños de los estados, de los gobiernos en ese entonces lo que esto generó es una inflación. Si tú tienes más cantidad de dinero emitida sin un respaldo, a eso es lo que se denomina como emisión inorgánica, y esto lo que va a hacer al final del día es justamente a generar inflaciones altas. Recordemos, Clever, la década del 80, la década del 90, inclusive en nuestro país, esa inflación que llegó a bordear el 70% anual, que justamente fue previo a la dolarización de la economía ecuatoriana, pues obviamente a nosotros nos puso en una crisis no solamente económica, sino que también financiera, entre otros elementos adicionales. Entonces, la economía ecuatoriana, al no tener ese elemento, y también en otras economías latinoamericanas que mantuvieron su moneda, pero que al final
digamos así, se disciplinaron en cuanto a emisión inorgánica, lo que vemos hoy día es que las inflaciones en América Latina y el Ecuador prácticamente han caído a menos de un dígito, con honrosas excepciones como son los casos de Argentina y de Venezuela. Hay un tema importante que fue motivo de la consulta popular y que justamente la población no terminó aceptando ni votando y dijo no al tema de la inversión, de la apertura a la inversión, que es un tema importante en el tema generación de empleo, y el tema de la presencia o de la propuesta de trabajo por horas. ¿Esto cuánto está incidiendo justamente en la economía del Ecuador? Bueno, en primer lugar, el tema de la inversión extranjera y toda la inversión en el Ecuador, también la interna, la privada, y más todavía cuando tenemos una inversión pública prácticamente, diríamos así, secuestrada desde el punto de vista presupuestario por la necesidad urgente de pagos corrientes, de pagos de deuda que se hicieron en años atrás en el Ecuador. Entonces, no permite que haya inversión pública como la que quisiéramos. Entonces, en ese sentido, estimado Clever, al no tener inversión ni interna y mucho menos externa, lo que nosotros vemos es que esta inversión no viene al Ecuador porque justamente no hay las condiciones necesarias. Pero las condiciones necesarias pasan por un sinnúmero de variables. Desde pensar en tasas de interés, en seguridad jurídica, en la inseguridad y violencia que se ha visto en el Ecuador, en los conflictos de índole política, en esta falta de previsión en lo que tiene que ver con generación eléctrica, en temas como demasiada burocracia para trámites en lo que tiene que ver con los temas empresariales, en el riesgo país que tiene el Ecuador y que le pone, si bien es cierto, ha bajado en los últimos meses, pero le pone en niveles muy superiores a otros países, lo cual quiere decir que nuestro país tiene problemas en honrar sus compromisos, digamos, financieros. Todas esas variables y muchas más, que las he dejado fuera por un tema de tiempo ahorita, hacen que la inversión no despegue. Ni la inversión interna, repito, mucho menos la inversión extranjera. Y la inversión extranjera y la inversión en general es la que mueve la economía, es la que genera empleo y por lo tanto, ¿no es cierto?, al final nosotros vemos que todo esto se traduce en tener problemas en la generación de empleo, estimado Cleber. No a eso hay que sumarle que también tenemos nosotros un mercado laboral completamente problemático, complejo y que nos debe llamar a un debate profundo. Ese mercado laboral que nosotros vemos que no se puede generar empleo para 5 millones de personas, solamente un poco más o cerca a los 3 millones de ecuatorianos podemos acceder a un empleo que se denomina adecuado. Los demás, esos 5 millones, no tienen el acceso a ese desempleo adecuado, a ese empleo adecuado. Y ahí nosotros vemos problemas también, Clever, básicamente en lo que tiene que ver con que esta falta de empleo le afecta más a las mujeres, por ejemplo, tenemos brecha de género, le afecta más a las personas que son del campo, tenemos una brecha entre lo urbano y lo rural, pero sobre todo, y lo que más nos ha llamado la atención en los últimos datos que hemos analizado, es una brecha generacional, con una fuerte afectación justamente a los jóvenes que entre 15 y 29 años en este país prácticamente carecen de oportunidades laborales, a lo cual hay que sumar otros elementos, no solamente la economía, sino también otros elementos institucionales, legales, falta de oportunidades, falta de impulso, que, estimado Cleves, inclusive personas que tienen títulos universitarios en este momento, una vez que terminan su carrera, están saliendo a las calles prácticamente a sumarse a ese grupo de personas que o tienen que estar en el desempleo o tienen que asumir, digamos, empleos en el sector informal de la economía ecuatoriana. Figúrese usted, Cleves, el 70% del empleo juvenil, es decir, aquel que está entre 15 y 29 años, lo tiene que hacer en el sector informal de la economía. Entonces, eso nos tiene que llamar a la reflexión de que nosotros no podemos estar con un marco institucional, ¿no es cierto?, de hace 7 o 6 décadas. El Ecuador y el mundo del mercado laboral ha cambiado y va a seguir cambiando porque cada vez es más dinámico y por lo tanto nosotros tenemos que debatir en actualizar. No hablemos de flexibilizar, hablemos de actualizar esas herramientas legales del trabajo para que permitan, para que se abra a nuevas formas laborales
para que esté acorde con las nuevas profesiones que el mercado laboral este momento está demandando, y para que también, ¿por qué no decirlo?, esté también de acuerdo a una nueva idiosincrasia de este trabajador juvenil, hombre, mujer, campo, ciudad, que obviamente se necesita en el Ecuador. Parecería, Rodrigo, que de todas maneras la excesiva injerencia de la política nos está generando un efecto totalmente negativo. Esto ya tiene varios años. Usted vea que todos los sectores se terminan oponiendo absolutamente a todo, a cambios que ya son necesarios. Incluso la dinámica del trabajo a nivel mundial ha cambiado tanto, pero aquí no queremos entender eso, Rodrigo. Lamentablemente, esto pasa por una clase política también, Clever, que si bien es cierto, yo no soy un experto en análisis político, pero sí puedo decir que lamentablemente la clase política en nuestro país, afianzada en diferentes partidos, lo que se han vuelto, ¿no es cierto?, es, diríamos así, pues, a responder y actuar por intereses muy particulares, por intereses de grupo. Y lamentablemente cuando se actúa de esa manera, se deja de lado el bien común, se deja de lado el bien general, se deja de lado el bienestar de la colectividad por sobre estos intereses particulares de grupo que lamentablemente están muy enraizados en la política ecuatoriana. Grupos políticos, grupos empresariales, grupos gremiales, ¿no es cierto?, que están luchando desde los diferentes espacios políticos que alcanzan por, digamos así, prebendas muy personales, muy individuales, pero dejando de lado a veces, inclusive, digamos así, confundiendo a la opinión pública, porque lamentablemente también ahí hay que ver cómo estos voceros, digamos así, o voceras, salen, ¿no es cierto?, con con sus diferentes mecanismos, porque obviamente son actores políticos y prácticamente confunden a la sociedad ecuatoriana. Y terminamos aceptando o termina pasando leyes, normas y decisiones que lo que están es beneficiando a estos grupos y no nos damos cuenta que quien pierde es el país, porque claro, se siguen posponiendo decisiones importantes que vienen a ser un bien, digamos, valga la redundancia, en términos generales a la colectividad ecuatoriana. Pero hay que ser para cambiar, porque evidentemente parece que seguimos en la misma estructura en donde cualquiera que proponga ese cambio, carambas, como que sobre todo sectores políticos se están oponiendo totalmente y no vamos a poder dar ese paso, reformar el código laboral, dar una apertura con garantía jurídica a la inversión nacional y extranjera. Estamos perdiendo muchas oportunidades, Rodrigo. Definitivamente, como le digo, Clever, esto lo que lamentablemente nos pone es en una condición de posponer decisiones importantes de la economía ecuatoriana. Yo sumaría a lo que usted acaba de decir, esa revisión al tema de, o más bien, dar un paso hacia la focalización del subsidio de los combustibles, avanzar en temas de reducir tasas de interés. En el Ecuador no puede ser que tenga las tasas de interés quizás más altas de una economía dolarizada. Eso lamentablemente genera digamos así, una de las barreras más importantes y más difíciles de superar para cualquier empresario, cualquier emprendimiento que queramos pensar. Entonces, hay temas que, como usted bien anota, se van posponiendo y no permiten que la economía ecuatoriana despegue. Recordemos que la economía para el año 2024 está apenas yendo a crecer a un 0,1%. Ojalá lleguemos a un poco más de eso, a un medio punto porcentual de crecimiento, pero eso lo que nos muestra es que la economía ecuatoriana está definitivamente estancada. Y no se ve una salida. Muy pronto vamos a entrar en un debate político sobre nuevas propuestas, porque recordemos que en febrero del año 2025 el Ecuador otra vez irá a las urnas para elegir, en este caso, presidente, vicepresidente o presidenta, vicepresidenta, y obviamente también toda la nueva conformación de una nueva asamblea, diríamos. Entonces hay que ver ahí qué es lo que se debate. Ojalá, otra vez, ¿no es cierto?, que ya esto suena a una retórica, digamos así, pues sin fondo, como barril sin fondo, estimado Clever. Ojalá podamos ver ahí, podamos también aportar con un debate serio, académico, riguroso,
sobre lo que el Ecuador necesita. No político, porque definitivamente esa política, como vuelvo y repito, responde a intereses de grupo. Bueno, le hago una última pregunta a usted como académico, como catedrático universitario. No puedo dejar de preguntar. Aquí la clase política en general impulsa y que más cupos en la universidad. Nosotros hemos comentado varias veces sobre el tema y nos preocupa porque evidentemente lo que usted manifestó hace un rato, hay, yo diría, cientos de profesionales sin trabajo con un modelo de economía que funciona en el país que ya está caduco, que tiene problemas, que tiene dificultades. ¿Qué hacer al respecto? No puedo dejar de preguntarle, aprovechando esta comunicación con usted, Rodrigo, porque evidentemente veo que la universidad tampoco comienza a enfocar hacia un nuevo rumbo el tema de la preparación de jóvenes para un modelo que no tenemos, un modelo de economía nuevo. Bueno, el tema de los cupos, la universidad, sobre todo la universidad pública, es un tema que no puede dejar, digamos, de preocuparse. Hay que trabajar en un aumento de cupos, hay que trabajar en mejorar también esos mecanismos de ingreso a la universidad para que, obviamente, las personas que ingresan, primero se haga con mayor equidad, pero también se haga con personas que vayan a llegar a las diferentes carreras realmente con vocación con esas carreras. Yo creo que ahí tenemos una materia pendiente, porque a veces se habla solo de número o solo de cantidad, pero no se habla, ¿no es cierto?, de un tema de calidad. Entonces, ahí te tiene que trabajar en número, pero también en que hayan personas que vengan con más vocación a las diferentes carreras que obviamente escojan. Eso por un lado. Sin embargo, estimado Clever, yo creo que históricamente la universidad se ha preocupado mucho por esta parte, digamos así, de la universidad, que es el ingreso, pero ha descuidado la salida de los estudiantes, ¿no es cierto? Entonces, como que se ha vuelto un embudo, ¿no? En donde en la parte más ancha, está bien que nos preocupemos por el ingreso, pero luego después se va haciendo más delgadita, hay problemas en medio, porque obviamente hay demasiada o hay una alta tasa de deserción educativa, hay, digamos así, si uno compara entre las personas que ingresan y las personas que salen en algunas carreras universitarias, pues hay una distancia o una brecha muy alta que debería también llamar a una reflexión, pero para quienes salen o para quienes se han ido quedando en el camino prácticamente, digamos así, la universidad, en términos generales, la Universidad Ecuatoriana, pues muy poco ha hecho. Es decir, no se ha preocupado o no se preocupa por esa inserción laboral real que puedan tener los y las graduados de las diferentes carreras universitarias. Para eso, la universidad tiene que encaminar sus esfuerzos a tener, ¿no es cierto?, primero una vinculación mucho más estrecha con el sector productivo, ya sea este público o privado, pero sobre todo privado, con las empresas grandes, medianas, incluso internacionales, locales, pequeñas, con temas de emprendimiento para sus estudiantes, involucrarse de una mayor medida, desde mi punto de vista, estimado Clever, involucrarse más en las estrategias y en las iniciativas de desarrollo económico local, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, nosotros estamos llamados a incluirnos más, aportar más en lo que tiene que ver con las estrategias de desarrollo de Cuenca, de la SUAY y de la región. ¿Por qué? Porque en la medida que hagamos eso desde la academia, lo que estamos es generando, ¿no es cierto?, que se mejore ese entorno productivo local, y eso después, ¿en qué va a redundar? Va a redundar en mayor inversión, que ojalá sea inversión local, pero también inversión nacional o inversión internacional, y esto va a generar mayor empleo. Entonces, yo creo que ese rol de la universidad, ese rol de pensar en cómo vamos a emplear a los estudiantes, a nuestros graduados, pero ojo, también a los que se quedan en camino, porque no puede ser que un estudiante que haya avanzado su carrera hasta la mitad y que, claro, si ya no pudo avanzar más, que también ahí hay una reflexión que hay que hacer, pero ¿con qué sale hacia afuera? Sale a engrosar las filas del desempleo, del mercado informal de la economía, cuando ya se ha pasado 1 o 2 años estudiando, o quizás hasta más. Pues yo creo que ahí también hay alternativas que como universidad se puede pensar, pero definitivamente pienso, estimado Clever, que la universidad debe enfocarse en la parte de la empleabilidad de sus estudiantes. Yo creo que eso es fundamental. Yo le he, digamos, apuntado ahora quizás 2 mecanismos, pero pueden pensarse en muchos más, de los cuales la universidad debe involucrarse más
en resolver este problema. Perfecto, es un buen tema. Ojalá podamos en otra entrevista ampliar un poco más. Rodrigo, gracias por su participación. ¿Algo más que quiera agregar, por favor? No, nada más, quizás volviendo a la primera parte de la entrevista, el efecto del aumento del IVA, yo creo que todavía tenemos que ver el ajuste que se vaya dando en la economía durante el mes, justamente ahora de mayo, cuyos datos los tendremos en junio, y también poder tener datos para poder ver cuál es la repercusión en la caja fiscal. Porque recuerde usted, Clever, que el objetivo de este aumento del IVA y de otras leyes adicionales era generar liquidez a la caja fiscal. Pues veamos en qué medida se va cumpliendo aquello.